días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 49 y estudiamos hoy del versículo 34 hasta el versículo 39, la profecía sobre Elam. Profecía sobre Elam. Jeremías 49, 34 al 39. Tenemos una serie de juicios contra naciones y si ustedes observan en sus Biblias, comenzamos el juicio contra Egipto y luego en el capítulo siguiente vamos a comenzar contra Babilonia. Los dos grandes imperios del momento histórico son Egipto y Babilonia. Egipto, imperio decadente; Babilonia, imperio emergente. En medio de esos dos grandes imperios poderosos del momento están estas cantidad de naciones que nosotros hemos visto: los moabitas, los amonitas, los filisteos, Damasco, Azor, Sedán, y hoy vamos a estudiar sobre los elamitas. Este es un estilo bastante interesante de Dios para darnos su palabra. Este es un efecto emparedado. Dos grandes imperios, uno al comienzo, otro al final, y en el medio una cantidad de naciones pequeñas. Imperio del norte, imperio del sur. Del norte Babilonia, en el sur Egipto, y en el medio todas las naciones que han sido subyugadas. Comenzamos con Egipto, terminaremos con Babilonia en los próximos domingos. Hoy profecía sobre Elam. ¿Quiénes son los elamitas? Es una pregunta muy importante. Hace 8 días aprendimos sobre dos pueblos que poco nosotros conocíamos, Sedán y Azor. Y es probable que ustedes poco conozcan de Elam. Elam. Vamos hoy a aprender sobre los elamitas. Y yo quiero que vayan conmigo al versículo 39. Dice: pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Haré volver a los cautivos. Si ustedes han seguido minuciosamente la serie que hemos llevado en los últimos domingos de los juicios contra las naciones, han visto que básicamente los juicios han sido punitivos, es decir, Dios castiga severamente a las naciones que han obrado mal y casi que no hay esperanza para ellos. Ha habido esperanza para algunas naciones, pero en esta nación, el último texto termina diciendo que Dios hará volver a los cautivos, es decir, hay una nota de esperanza, hay una nota de alegría, de expectativa, de restauración para los elamitas, y ese va a ser el título de la enseñanza hoy: haré volver a los cautivos. Vamos a trabajar esa idea durante esta mañana, cómo Dios de manera soberana y perfecta cuida aún a aquellos a quienes derrama su ira contundente y los hace volver para que disfruten nuevamente los beneficios de la restauración y para mostrar su soberano cuidado. Haré volver a los cautivos. Último juicio contra las pequeñas naciones que están en el medio de los grandes imperios. Profecía sobre Elam. La Septuaginta, que fue la primera Biblia griega que se construyó en el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, antes de la venida de Cristo, en esa Biblia Septuaginta se dice que esta profecía contra Elam encabezaba el capítulo 49. Es decir, habrían todos los juicios contra las pequeñas naciones, comenzando por el juicio contra Elam. En nuestra organización de la Biblia que tenemos hoy, es el último juicio contra Elam. Y lo interesante de esto es que si esa es una razón histórica importante, que en la Septuaginta este es el primer juicio contra una nación pequeña, pues comienza de manera especial mostrando un aspecto del carácter de Dios, y es su soberano cuidado, su soberano propósito a favor de las naciones. Yo quiero que nosotros vayamos viendo a lo largo del estudio un aspecto importante del carácter de Dios, y es su soberanía. Soberanía significa control, gobierno absoluto sobre todas las cosas y situaciones y circunstancias. Dios es soberano. Este es un juicio de tan solo 6 versículos, pero en 6 versículos vamos a encontrar muchas alusiones al soberano cuidado de Dios sobre Elam y por supuesto sobre todas las naciones. Los elamitas eran descendientes de Noé. No sé si ustedes recuerdan la historia. Noé fue el que Dios le llamó para construir el arca, ¿cierto? Antes de derramar el diluvio sobre toda la tierra. La Biblia dice que el diluvio fue universal. Y en ese diluvio universal, quien proclamó el anuncio de ese diluvio fue Noé. Noé tuvo 3 hijos.
No sé si recuerdan que cuando Dios le ordenó construir el arca, le dijo que hiciera un arca donde se salvara él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. En total, 8 personas. 3 hijos tuvo Noé. Los nombres de los hijos fueron Sem, Cam y Jafet. Sem fue el hijo primogénito de Noé. Y de ese hijo primogénito vienen los semitas. De Sem vienen los semitas y de los semitas vienen los judíos. No sé si ustedes han escuchado a veces en las noticias cuando hablan de los pueblos semitas o los pueblos antisemitas, es decir, en contra de los descendientes de Sem. ¿Han escuchado alguna vez en los noticieros que hablan de los semitas? Dicen que es un pueblo semita o es un pueblo antisemita. Bueno, se refieren a los descendientes de Sem, es decir, un hijo de Noé. Elam fue el hijo primogénito de Sem. Sem tuvo 5 hijos. Y el primer hijo de Sem se llamó Elam. Entonces Elam fue nieto de Noé y pariente cercano de los judíos porque era semita también, es decir, descendiente de Sem. Eso es muy importante porque la primera mención que la Biblia hace a los elamitas fue en el tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham, aproximadamente 2018 años antes de Cristo, se hizo la primera mención a los elamitas. Es decir, que los elamitas eran un pueblo antiguo, uno de los pueblos más antiguos que nosotros conocemos por la historia bíblica. También podemos decir lo siguiente, que los elamitas se establecieron en el lugar donde se cree que descansó el arca después del diluvio. ¿Ustedes se acuerdan dónde descansó el arca? En el monte Ararat, ¿sí? En ese monte que quedaba en la unión de los 2 ríos principales antiguos, que fue el río Éufrates y el río Tigris, en ese lugar que descansó el arca, se cree que allí se establecieron los elamitas para tener su nación o su territorio en el cual ellos se poblaron ese lugar. Los elamitas estaban en ese lugar, en el lugar que se llamó antiguamente Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos. Es decir, Mesopotamia es el lugar entre los 2 grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Eso significa Mesopotamia. Mesopotamia es entre ríos. Y los elamitas vivieron entre ríos, es decir, en Mesopotamia. ¿Han escuchado mencionar Mesopotamia? Cuando uno escucha a veces las noticias o cuando uno lee en la Biblia, habla de Mesopotamia, que queda al norte de Jerusalén, al nororiente, y en ese lugar estaban establecidos los elamitas. Los elamitas en su gobierno construyeron una ciudad que es una de las ciudades más antiguas. La ciudad se llamó Susa. Susa. Creo que no han escuchado mucho a Susa, ¿cierto? Pero se menciona en el libro de Nehemías y se menciona en el libro de Esther. Susa fue capital del reino persa en la época de la reina Esther, que fue un momento más tardío de la historia. Pero en el momento antiguo, los elamitas construyeron Susa. Susa fue una ciudad supremamente importante, una ciudad antigua y una ciudad famosa. Se cree que fue de las ciudades más antiguas después del diluvio, construidas que existieron hasta la historia contemporánea del profeta Jeremías. El pueblo elamita, por supuesto, entonces es un pueblo con mucha cultura, con mucha historia y famosos por su ejército. Tuvieron un ejército poderoso y tuvieron un ejército muy armado. No sé si ustedes recuerdan que uno de los reyes que la Biblia menciona de los elamitas se llamó Kedarlaomer. No sé si lo pueden mencionar. ¿Sí? 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 Kedorlaomer. ¿Sí? Un rey supremamente importante, los cuales se unieron contra los filisteos para atacarlo en la época de los profetas y de los reyes. Ese hombre fue muy importante porque hizo una confederación de reinos pequeños para ir contra Palestina y dominarla. Ese pueblo fue muy importante, los elamitas, tanto así que en un momento de la historia ellos fueron dominados y subyugados por los asirios y posteriormente fueron dominados por los babilonios, que es el momento que nos va a recordar aquí el profeta Jeremías. Yo quiero que veamos solamente algunos textos para que ustedes tomen nota de lo que estamos diciendo. Génesis 10, 22 y 31. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Arán.
Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y luego en Primera de Crónicas 1:17 dice los hijos de Sem, Elam, primogénito, Asur, Arfasad, Lud, Arán, Uz, Ul, Geter y Meset. Y luego Nehemías 1:1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y luego en Esther 1:2 dice, en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Hubo muchos personajes importantes que fueron a visitar Susa. Nehemías fue uno de ellos. Nehemías es el gran restaurador. Él estuvo en Susa, vivió en Susa. Otra persona muy importante que vivió en Susa fue la reina Esther, que era judía, vivió en Susa. Y otro hombre muy importante que vivió en Susa fue el profeta Daniel. El profeta Daniel firmó unas profecías y firmó unos de los edictos del rey Ciro en Susa. Era una ciudad importante. Pero en Susa también se estableció el centro de gobierno de un gran emperador. Primero Darío, ¿cierto? Darío I, y después Ciro el Grande. ¿Se acuerdan de Ciro? Estos hombres fueron muy importantes en la historia, especialmente en esta transición de los imperios, cuando decae el imperio babilónico y luego toma poder el imperio medo-persa. ¿Sí? Tanto los reyes babilónicos como los reyes persas en ese momento tomaron posesión de esta gran ciudad y habitaron en Susa, capital del reino, que fue la antigua ciudad construida por los elamitas. Entonces fue una ciudad importante que nosotros vamos a recordar. Vamos a ir a los versículos 34 y 35. No olviden que nosotros tenemos en mente en esta mañana una idea bíblica o un principio bíblico, y es haré volver a los cautivos. Dios determina de manera soberana que va a hacer volver a los cautivos. Versículos 34 y 35. Palabras de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. El primer dato que nosotros tenemos aquí es en qué momento se escribió o se promulgó esta profecía en boca del profeta Jeremías. Y tenemos el dato preciso, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Ese es un dato muy importante. Habíamos olvidado un poco el tema de Sedequías en los últimos capítulos, pero Sedequías fue el último rey que tuvo Judá antes de la invasión y la destrucción total de la ciudad y del templo de Jerusalén. Sedequías fue el rey puesto por Nabucodonosor en reemplazo del rey Joaquín o rey Jeconías. ¿Se acuerdan cuánto tiempo reinó Jeconías? 3 meses solamente, ya lo olvidamos, ¿cierto? Rápidamente olvidamos los datos históricos. Jeconías reinó 3 meses, fue hijo de Josías y reinó solamente 3 meses y fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia en la primera deportación donde fue llevado Daniel y los jóvenes promesa del pueblo judío. En ese momento, cuando se llevan a Jeconías y mataron a todos los hijos varones de Jeconías, ¿recuerdan? Para Nabucodonosor cerciorarse de que toda la dinastía davídica quedaba exterminada, y llevó cautivo a Jeconías y lo puso en prisión en Babilonia, el rey Nabucodonosor, para congraciarse con los judíos, puso un tío de Joaquín en el reino, que se llamó Sedequías. Recordemos que la dinastía davídica era vitalicia y era hereditaria. Entonces ese tío ya no hacía parte de la dinastía davídica. Sencillamente era un gobernador o un rey temporal puesto por Nabucodonosor. Sedequías está en su primer año de gobierno. Un año anterior de él gobernar, él presenció la invasión de Babilonia, presenció la destrucción de los judíos y presenció todo lo que implicó la destrucción de Judá, de Jerusalén, del templo y la invasión. Sedequías fue testigo de lo que aconteció. Sedequías fue testigo de una destrucción, de una invasión inicial y de un cautiverio inicial, de una primera deportación. Sedequías ahora es el nuevo rey.
No es nuevo para Sedequías que se anuncie en este primer versículo esta profecía y se una o se relacione esta profecía contra Elán con el primer año del gobierno de Sedequías. Sedequías gobernó 11 años en Judá y en Jerusalén antes de la segunda invasión y por supuesto de la destrucción final. Aconteció en el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo. Es importante ese dato porque nos está diciendo o recordando que la dinastía davídica terminó. Joaquín fue el último rey de la dinastía davídica. Sedequías es un rey temporal puesto por Nabucodonosor, pero no es de la descendencia de David. Es importante porque ya Sedequías presenció una primera invasión y ahora se va a hablar de una segunda invasión. ¿Dónde están los judíos que fueron llevados cautivos en la primera deportación? En Babilonia, entre ellos Joaquín o Jeconías y también Daniel. Entonces están allá. Ahora se va a hablar de una segunda invasión y de una deportación que van a sufrir los elamitas. ¿Y dónde van a ser llevados los cautivos elamitas? A Susa, a Babilonia en ese momento y posteriormente a Susa. Es decir, los judíos y los elamitas se van a tener que unir en el cautiverio y van a tener que compartir el cautiverio. Y ese es un dato importante. Versículo 35, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Uno de los orgullos o de las bases de la confianza y la seguridad de los elamitas, o como dice acá, principio de su fortaleza, era su armamento de bronce. Recuerden que las principales armas en ese momento de los soldados y de los ejércitos no solo eran las espadas, sino que eran los arcos y las flechas. Eran las principales armas que ellos usaban. Los elamitas se habían especializado en usar arcos y flechas, pero no de madera. Había dos posibles materiales de los cuales se hacían los arcos y las flechas en esa época, y era de madera y de bronce. Los elamitas ya habían pasado de la era de la madera a la era del bronce, y sus arcos eran de bronce. Era una cosa importante eso, porque los arcos de bronce primero lo que decían era que los soldados estaban más preparados para enfrentarse a cualquier enemigo. En segundo lugar, los armamentos de bronce implicaba que los soldados estaban más entrenados. No cualquiera podía disparar una flecha de bronce con un arco de bronce. Se requería muchísima fortaleza en los brazos, ¿sí? Y muchísima destreza para ellos poder tener un arco de bronce y disparar acertadamente. El arco de bronce y las flechas de bronce eran prácticamente como un misil contemporáneo que se disparaba y llegaba con tanta precisión y estallaba y al objetivo pues lo destruía totalmente. Era un armamento totalmente importante para los elamitas y ellos se sentían muy orgullosos, dice el versículo 35, era la parte principal de su fortaleza. ¿En qué confiaban los elamitas? En sus armas poderosas. Difícilmente otro ejército cercano tenía flechas y arco de bronce para disparar a sus enemigos, de tal manera que ellos casi que eran certeros en su ataque contra los enemigos, porque su armamento era supremamente sofisticado y era muy importante. Eso es un dato básico para nosotros entender la base de la seguridad. Nosotros hemos repasado a lo largo de los juicios contra las naciones, cómo las naciones pasan de tener confianza en un valle, a tener confianza en unos soldados, o a tener confianza en unos muros de una ciudad. Cada ciudad tiene una base de confianza. Los elamitas confían básicamente en sus armas. Sus armas son la base de su fortaleza, su arma de bronce es la base de su confianza y eso es lo que Dios va a destruir en primer lugar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam. Yo quisiera que ustedes fueran llevando conmigo allí en su lugar el dato de las veces en que aparecen los verbos o las acciones en primera persona singular.
siempre que van a aparecer en estos 6 versículos se refieren a Dios. Las acciones verbales que descansan en Dios se presentan en primera persona del singular. La primera está en el versículo 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco. ¿Quién es el que va a quebrar el arco de bronce? Dios mismo. Dios mismo. Y nosotros hemos hablado ya en otras oportunidades que cuando esas acciones verbales o esas acciones de ejecución de las circunstancias o condiciones descansan en primera persona del singular, es decir, en Dios, lo que nos está diciendo es que Dios es soberano sobre las naciones. No nos está diciendo que Dios va a ser el autor físico de esa acción. Porque ¿quién es el que va a quebrar el arco de los elamitas? ¿Realmente va a ser Dios o va a ser el ejército babilónico? Realmente es Babilonia. Nabucodonosor y su ejército son los que los van a invadir. Pero ¿es autónomo Nabucodonosor para quebrar el arco de los elamitas? ¿O quién es autónomo sobre Babilonia? Dios. El texto lo que está diciendo es el autor físico es Babilonia o Nabucodonosor. Pero ¿quién es el autor soberano del juicio contra la nación? Es Dios. Y eso nos ayuda a ir entendiendo que Dios es soberano sobre todas las acciones y circunstancias y que aún el hecho de atacar a los soldados elamitas y de quebrar o destruir el arco o las flechas de bronce de los elamitas hace parte de la acción soberana de nuestro Dios. Dios es soberano sobre las naciones. Yo quiebro el arco de los elamitas y destruiré su fortaleza. Ahora, hay varias ideas de cómo el arco de bronce puede ser quebrado, ¿sí? Podía ser de manera directa que los soldados babilónicos venían y los atacaban y les quitaban las armaduras o los armamentos. Pero parece ser que los elamitas, cuando iban a disparar la flecha, tenían que levantar un poco el arco, entesar el arco, como dice el Salmo 18:34, y al entesar el arco disparaban y esa flecha tomaba una curva muy interesante y se constituía como un misil que atacaba de manera precisa al objetivo. Pero si ese arco se iba a quebrar, la flecha iba a ser disparada, pero iba a devolverse y caía en el mismo lugar. Es decir, ¿a quién iba a atacar? Al mismo que la disparaba. O sea, entre más levantaran el arco y lo dispararan con mayor precisión, en este caso, que Dios de manera soberana va a destruir el arco de ellos, eso significa que se iba a quebrar el arco y la flecha se iba a devolver y ellos iban a ser víctimas de su propio invento. Es decir, en lo que más confiaban, les iba a causar su propia muerte. Y esos datos la Biblia nos los va a presentar en varias oportunidades. Jeremías 27:3 dice, y los enviarás al rey Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y luego yo quiero que leamos Salmos 18:34. El salmista escribe así, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y el rey David está recordando que definitivamente poder usar el arco de bronce se requería una gran destreza, ¿sí? Que significaba una preparación y una capacidad excelente, lo que nos hace pensar que los soldados elamitas estaban adiestrados para la guerra y preparados para manejar ese armamento que era armamento pesado. Pero lo más interesante aquí es que Dios de manera soberana va a destruir las cosas en las que ellos confían. Y eso lo hemos recordado en varias oportunidades en estos domingos. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho, y Dios nos hace a través de sus palabras, ¿en qué confiamos? Porque casi con precisión pudiéramos decir que en aquello en lo que confiamos, Dios nos lo va a quitar. Según todos los juicios que hemos visto de las naciones. Si yo confío en una cosa, Dios me va a quitar. Si confío en esa persona, probablemente Dios me la va a quitar. Si confío en mi salud, probablemente Dios me la va a quitar. Si confío en mi dinero, es probable que Dios me lo quite. Porque lo que el Señor nos llama permanentemente es a confiar única y exclusivamente en Él
y no poner nuestra confianza en las cosas o en las personas. Versículo 36 y 37. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Esos 2 versículos que acabamos de leer tienen muchísimas alusiones directas a Dios. Primer versículo 36, traeré sobre ellos. ¿Quién es el que trae? Dios sobre ellos los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré. ¿Quién es el que avienta? Dios, a todos estos puntos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Versículo 37, y haré, otra acción verbal en primera persona del singular, que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos el mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. ¿Cuántas alusiones hay en esta sección a la acción soberana de Dios sobre Elam? ¿Sí pudieron contar? 5 alusiones, ¿cierto? Y llevábamos una, vamos en 6. 6 alusiones directas donde Dios dice, yo traeré, yo haré, yo enviaré, yo aventaré. Es decir, ¿quién es soberano sobre Elam? Dios, y por supuesto no solo sobre Elam, sino sobre nosotros. Hoy aquí también Dios es soberano. ¿Quién es el que hace y determina y ejecuta todas las cosas? Dios. Y ese es un aspecto muy importante, porque siempre que la Biblia nos va a hablar de juicio, en medio del juicio nos va a mostrar que el juicio no viene por sí, sino que el juicio viene porque Dios es soberano. Y como soberano tiene control y dominio absoluto sobre todas las cosas y circunstancias. Y mire ese detalle tan insignificante para nosotros. Dios es soberano aún sobre un arco y una flecha. ¿No les parece eso interesante? Uno pensaría que Dios es soberano sobre el universo, el sistema solar, sobre los astros, ¿sí? Sobre todos los sistemas climáticos y los grandes imperios y emperadores. Pero que Dios tenga control y determine aún la dirección de una flecha, ¿cómo les parece a ustedes? ¿Qué sienten ustedes? Saber que Dios es soberano aún en dirigir una flecha y en hacer que esa flecha o se desvíe o acierte en el objetivo. Eso es algo muy importante para nosotros entender que Dios controla todas las cosas y nada se escapa de su soberano control y propósito. Si Dios controla aún una flecha, ¿puede tener control sobre nosotros? ¿Puede saber y determinar todas las circunstancias con precisión y hacer que se encaminen todas ellas para su propio propósito? Los versículos que estamos leyendo en ninguna parte dice que Dios está en función de Elam. Los versículos que estamos leyendo lo que nos dice es Dios está en función de sí mismo, de cumplir su propósito, de hacer que todo lo que Él ha determinado se cumpla, y por eso dice yo haré, yo traeré. En ninguna parte hay un consenso o hay un diálogo o una reunión para determinar qué se puede hacer, ¿sí? No vemos un consejo de seguridad para Dios decir con los príncipes elamitas, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sugerencia me dan? O sea, en ninguna parte la Biblia dice que nosotros ni participamos en consenso con Dios, ni Dios nos pide consejo para ver qué hacer con nosotros. Siempre que Dios determina las cosas, Él las ejecuta, y nosotros lo único que podemos hacer es decir, Señor, tú eres soberano, tú eres Dios, y todas las cosas las haces bien a su tiempo, y nosotros confiamos en lo que tú haces. Aunque nos duela, o aunque nos genere interrogantes, nosotros no tenemos la oportunidad, ni tenemos derecho de reaccionar contra Dios. Traeré, versículo 36 y versículo 37, traeré sobre ellos. ¿Qué es lo que Dios trae en el primer versículo, en el 36? Dice, traeré de los 4 vientos o de los 4 puntos cardinales y los aventaré. Es una figura interesante, metafórica, para el Señor decir que lo que va a hacer con los elamitas es dispersarlos por todos los 4 puntos cardinales. Históricamente se conocen los 4 puntos cardinales, ¿sí? Que se van a mencionar a lo largo de la Biblia. Y lo que Dios está diciendo es de los 4 vientos, o de las 4 esquinas de la tierra, o del universo,
yo voy a hacer que lleguen elamitas dispersos y fugitivos. La realidad que van a enfrentar los elamitas en esta sección del capítulo es una realidad supremamente compleja, que se llama la diáspora, o se llama la dispersión. Los elamitas son el primer pueblo antiguo que va a ser disperso por todas las naciones del mundo. La diáspora. Yo les he recordado, y podemos recordar hoy nuevamente, que el pueblo judío a lo largo de la historia bíblica ha enfrentado tres realidades históricas nefastas. La primera son las migraciones. Los primeros 2000 años los judíos fueron migrantes, ¿sí? Luego después, unos 700 años fueron esclavos, vivieron exilios, terribles exilios. Luego regresaron de los exilios, se establecieron y a partir del Nuevo Testamento van a enfrentar lo que la historia llama la diáspora. Los judíos bíblicamente enfrentaron la diáspora en el primer siglo de esta nueva era. Pero no fue el primer pueblo en diáspora. El primer pueblo bajo la diáspora fueron los elamitas. Los elamitas es el primer pueblo en la Biblia que es disperso o regado por todas las naciones del mundo. Y lo dice el texto. Dice: a los cuatro vientos de la tierra no habrá nación a donde no vayan fugitivos de ese pueblo elamita. Yo no sé ustedes qué piensan en eso, pero es un juicio muy terrible. Yo no sé si ustedes lograran pensar por un momento qué significaría si de un momento a otro, por una realidad política, militar o de cualquier índole, nosotros somos dispersos. Y usted y su familia son dispersos y cada uno va para un departamento. Bueno, que no fuera internacional, que fuera solo dentro del país. Dispersos y cada uno va para un lugar y después no sabemos dónde quedó cada uno. O sea, ¿cómo fuera el sentimiento nuestro de saber que nos perdimos de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y no sabemos dónde estar? Que fuimos regados. Y usa una figura que es una figura interesante que usaban los agricultores, especialmente los que cultivaban semillas como trigo, cebada, centeno, o nosotros que conocemos el tema de la agricultura, cuando se siembran semillas pequeñas, dice: los aventaré. ¿Sí? Era la acción de aventar de los agricultores, era coger como por manojos y regar, ¿sí? O esparcir. Y entre más lejos cayera la semilla, pues el alcance de la cosecha iba a ser mayor. Usa ese tipo de figura. Aventar es una figura agrícola para los cultivadores que regaban semillas en el campo. Dice: eso es lo que yo voy a hacer. Dios es el gran agricultor. Dios es el gran sembrador y como sembrador va a coger la semilla de los elamitas y la va a esparcir. ¿A dónde va a llegar la semilla de los elamitas? A todos los rincones de la tierra. No quedará nación donde no aviente a los judíos, a los elamitas. Ahora es interesante porque cuando el agricultor va a aventar la semilla, ¿qué necesita él a su favor para que la semilla se riegue y se expanda? El viento. El viento es importante, porque si hace buen viento, la semilla se puede esparcir más rápido. Y hay lugares donde el sembrador, donde son un poco hostiles y el sembrador no necesita llegar porque él solamente esparce la semilla y la semilla cae. La Biblia dice acá en el versículo 36 que Dios va a usar de los cuatro vientos. Es decir, el viento va a estar a favor de Dios y en contra de los elamitas. El viento va a favorecer el aventamiento de la semilla para que riegue y se expanda por todas las naciones. Queridos hermanos, la diáspora o la dispersión es una realidad terrible para cualquier nación o cualquier familia. Nosotros hemos visto, probablemente, gracias a Dios, no hemos sido víctimas de esa realidad, pero nosotros hemos visto en nuestro país y en otros países realidades de dispersión. En nuestro propio país hay realidades o hay regiones donde familias enfrentan las dispersiones, donde de un momento a otro, por situaciones militares o económicas o de otra situación, tienen que salir las familias huyendo y se tienen que separar y tienen que ir a regiones donde no conocían, afrontar realidades difíciles, donde se pierden de sus familiares, se pierden de sus amigos, tienen que abandonar su ciudad y eso es una realidad muy dolorosa. Yo sé que muchos de ustedes están en esta ciudad, pero no han abandonado a su familia.
Y ustedes pueden llamar y visitarlos si tienen contacto. Pero imagínense que de un momento a otro perdieran todo contacto con su familia y sus amigos. ¿Cómo sería el sentimiento que tendríamos? Frustración, dolor, amargura, depresión, angustia, rabia, muchos sentimientos. Y ese es el sentimiento que muchas familias afrontan, especialmente cuando tienen que dejar su territorio de manera inesperada y afrontar realidades muy diversas. Los elamitas van a ser aventados a todos los rincones de la tierra. Dios los va a aventar. Es parte del juicio. ¿Por qué Dios está estableciendo un juicio tan severo contra los elamitas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el pecado de los elamitas? Primero, ellos han puesto su confianza en sus propias armas. Y ellos se sentían tan seguros y tan fuertes y tan impenetrables que ellos decían, tenemos tan buen ejército entrenado para la guerra y tan buenas armas que esa es nuestra confianza y nadie nos va a atacar. ¿Quién se va a atrever a atacarnos a nosotros si tenemos tan buenas armas? ¿Sí? Inclusive algunos van un poco más allá y dicen que los elamitas antiguos fueron los que propiciaron todo el diseño para todo el armamento nuclear que se tiene hoy. Porque algunos dicen que donde estuvo Elam antiguo es donde hoy es Irán e Irak, que fue donde se produjo la primera armamento atómico. Entonces algunos dicen que estos son parte de las informaciones antiguas de dónde viene este armamento pesado y armamento bélico peligroso. Yo no me atrevo a decir que así es, pero algunos dicen eso, ¿sí? Que los iraquíes y los iraníes están establecidos en este territorio elamita y que a eso se debe también la preparación de sus soldados. Ellos dijeron, estamos tan armados, estamos tan seguros que nadie nos puede atacar. Y ese fue el primer pecado de los elamitas. Ahora, ¿cuál fue el segundo pecado? El segundo pecado de los elamitas, por los cuales van a sufrir semejante juicio, es que ellos hicieron una confederación de reinos pequeños para ir nada más ni nada menos contra Judá y Jerusalén. ¿Recuerdan que lo dijimos al comienzo? Elam fue el que encabezó la confederación de por lo menos 5 reinos. Elam fue el promotor, el que convocó a los otros reinos y dijo, bueno, nosotros estamos en la media luna fértil, estamos ubicados en una tierra abundante, pero hay otra región que fluye leche y miel, que la podemos conquistar. Unámonos todos, nosotros ponemos soldados y ponemos armas y ustedes solamente colabórenos políticamente, facilítenos la ruta y vamos e invadimos Palestina. Eso hicieron los elamitas. Se reunieron con los otros reinos, se confabularon, concertaron una invasión y entonces ustedes saben cómo Dios defiende a su pueblo. Eso es un pecado terrible. Confabularse para ir contra el pueblo de Dios, para atacarlos simplemente porque ellos tienen armas y porque tienen poder. Entonces Dios dice, bueno, ustedes van a hacer eso, entonces yo les voy a destruir sus armas primero. ¿Y cuál es la segunda acción justiciera de Dios para los elamitas? Dispersarlos. No solo les destruye sus armas, en las cuales confiaban, sino que les destruye la unidad y la identidad como nación. Van a ir dispersos por todas las naciones del mundo y los va a aventar como nada, y en lugar de ser un pueblo fuerte, ahora van a ser un pueblo para vergüenza de todas las naciones. Porque a donde lleguen los elamitas, no van a poder decir nosotros somos elamitas, somos un pueblo muy importante, con buenos ejércitos y buenas armas, sino que van a llegar para afrontar vergüenza, miseria y dolor. Versículo 37. Y haré que se intimiden delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Miren, queridos hermanos, siempre nosotros escuchamos hoy en día, y es muy frecuente en muchísimos lugares, decir, no, Dios es bueno y Dios no puede hacerle nada malo a nadie. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que muchas personas dicen, bueno, Dios es amoroso y como Él es amoroso, ¿cómo que va a destruir a alguien? Y mucho menos va a mandar a alguien al infierno. Es común ese pensamiento. Es probable que muchas veces a sus lugares de trabajo o a sus viviendas lleguen personas en la mañana o en la tarde a golpear y a decirles, Dios es amoroso, Dios es bueno y Dios no va a hacerle absolutamente nada malo a nadie. ¿Sí les han llegado esos visitantes?
esos visitantes le dicen a uno, Dios es bueno. Y claro que Dios es bueno, estamos de acuerdo, ¿sí? Dios es amoroso, eso es cierto, la Biblia lo dice, ¿sí? Pero la Biblia también, junto a esa verdad, está otra verdad que es parte integral de la misma verdad, y es Dios es justo. Su justicia está llena de bondad y de misericordia, pero Dios es fuego consumidor. Dios no puede dar por inocente al culpable. Y cuando nosotros somos objeto del amor de Dios, lo somos a través de Cristo Jesús, porque realmente nosotros somos objeto de la ira de Dios. Todos nosotros, porque somos pecadores, somos objeto de la ira de Dios. Si no somos destruidos instantáneamente, es simplemente porque Dios nos ve a través de Cristo Jesús y su amor nos ha alcanzado por gracia, y esa es nuestra esperanza. Cuando el versículo 36 y 37 dice, traeré sobre ellos mal, valdría la pena preguntarle a esos visitantes que llegan a nuestras casas, ¿cómo ellos nos pueden explicar esos versículos? ¿Cómo Dios, soberano y perfecto y lleno de solo amor, dice que traerá mal sobre las naciones y que traerá destrucción y traerá muerte? Porque no van a poder responderlos. Ellos no van a poder responder, si Dios es solo amor, ¿por qué destruye? ¿Y por qué trae mal sobre una nación y sobre un pueblo? La respuesta que nosotros tenemos, que realmente es una respuesta bíblica y hace honor a toda la Escritura, es Dios es amor, y su amor se nos muestra a través de Cristo Jesús, pero Dios es justo, y en su justicia no puede dar por inocente al culpable. Ahora, ¿quiénes son culpables? ¿Quiénes han pecado y son objeto de la ira de Dios? Absolutamente todos. Ahora, los niños que recién nacen, que todos nosotros decimos, ay, es un niño inocente, ¿realmente es inocente? ¿Qué dice la Biblia? Nace con la simiente o con la semilla pecaminosa, y aunque él no haya cometido acciones pecaminosas, ya tiene una herencia pecaminosa, tiene una naturaleza pecaminosa heredada. Dice, e irán como fugitivos a todas las naciones y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Queridos hermanos, los elamitas van a enfrentar una realidad social y política muy compleja, y es ser fugitivos. Yo estoy casi seguro que ninguno de nosotros hemos tenido que enfrentar esa realidad. Nosotros hemos tenido que enfrentar realidades de estar en una nación o en una ciudad diferente que no conocemos, pero no como fugitivos. ¿Sí? Nos hemos ido por voluntad propia o por situaciones de búsqueda de trabajo o otras razones, pero no como fugitivos, es decir, no huyendo. Y si hay alguno que está huyendo, pues háganoslo saber. Pero creo que ninguno ha tenido que decir, yo tuve que salir huyendo y estoy acá escondiéndome, huyendo porque me van a matar y estoy en una ciudad que no conozco. ¿Sí? Hemos tenido que enfrentar realidades diversas, pero no ser fugitivos. No tener quien nos busque y que la justicia nos esté alcanzando y nosotros escondiéndonos. Los elamitas van a afrontar eso. Y luego dice, enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. La figura es la siguiente. Dios va a esparcir a los elamitas. Pero mientras Dios los está esparciendo, hay unos soldados que van detrás de ellos. Y esos soldados van con espada, y los elamitas corren y corren para no ser alcanzados. ¿Y hasta dónde llegan los elamitas para que no los alcancen los soldados enemigos o invasores? A todos los rincones de la tierra. Es una figura supremamente cruel. Ni siquiera hay un límite o una frontera donde ellos no van a ser alcanzados. Ellos corren con tanto temor. Dice, porque haré que se intimiden, se llenen de terror, y el terror hizo que ellos corrieran hasta el último rincón. Y se cumple perfectamente la profecía en tiempo posterior a Jeremías, aventándolos como nada. Y vamos a la parte final de la profecía, 38 y 39. Y pondré mi trono en Elán, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elán, dice Jehová. Esta última parte es una parte que pudiéramos decir es una mezcla
entre juicio y misericordia para el pueblo, entre destrucción y restauración, y es toda una relación de dos circunstancias o dos realidades que los elamitas van a afrontar y que nosotros vemos en el carácter de Dios. Vamos nuevamente con las acciones verbales en primera persona del singular. Y pondré mi trono. Sumen a las que ya llevaban. Otra acción soberana de Dios. Y destruiré a su rey y a su príncipe. Y luego en el 39, y haré volver a los cautivos. ¿Cuántas en total encontramos? ¿Cuántas acciones verbales que descansan en la soberana determinación de Dios? 9 acciones verbales. De las 9, ¿cuántas están relacionadas con el juicio y con la destrucción? 8, muy bien. Y una está relacionada con la restauración o con la esperanza después del exilio y de la diáspora. Miren lo interesante. 8 acciones verbales destructivas o punitivas y una acción verbal relacionada directa con la restauración. No sé si ustedes recuerdan Jeremías capítulo 1, cuando Dios llamó a Jeremías. ¿Se acuerdan cuántas acciones verbales le dijo que tenía que él cumplir o ejecutar? 6. Y de esas 6, 4, destruir, arruinar, derribar y arrancar, y 2 relacionadas con edificar y plantar. Esa es la constante del libro. La constante del libro es juicio y misericordia, destrucción y edificación, limpieza y plantación. Y es toda una idea también de preparación de un terreno para luego sembrar la semilla. Versículo 38. Y pondré mi trono en Elam. Miren lo interesante, y es un poco paradójico, no sé para sus mentes, pero para la mía lo es. Pondré mi trono en Elam. Si Dios va a destruir una nación, si Dios va a dispersar a todo mundo de esa nación, si va a hacer que se destruyan sus fortalezas y los ciudadanos salgan fugitivos, ¿Dios va a poner su trono en Elam? ¿Qué significa eso? ¿Dios va a venir y va a poner un lugar de gobierno allí? ¿O va a trasladar su centro de gobierno de Jerusalén a Susa? No. Ni va a trasladar su puesto de gobierno de Jerusalén a Susa, que era la capital del imperio persa posterior, ni Dios va a venir a gobernar en esa nación de manera directa. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando dice, pondré mi trono sobre Elam. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Muy bien, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. ¿Quiénes fueron los invasores que causaron la diáspora de los elamitas? ¿Quiénes fueron? ¿Recuerdan? Babilonia, Nabucodonosor y su ejército. Ellos fueron los que propiciaron la diáspora de los elamitas. Entonces, una vez Babilonia propicia la diáspora, toma posesión de ese territorio porque era la metodología de los imperios. Tomaban control y como Susa era una ciudad muy importante y muy bien ubicada y una ciudad antigua, pues Susa comienza a ser una ciudad importante, al igual que Babilonia, ¿cierto? O Nínive, donde estaba la capital de Babilonia, del imperio babilónico. Entonces ya Babilonia va a tener 2 grandes ciudades para ejercer su gobierno, Nínive y Susa, ¿sí? Pero recuerden que el imperio babilónico, que fue un imperio cruel y que tomó dominio de mucho territorio, rápidamente cayó y comenzó a gobernar el imperio medo-persa. Cuando hubo la transición del imperio babilónico al imperio medo-persa, los persas gobernaron y dominaron y establecieron su puesto de gobierno. ¿Se imaginan en qué ciudad? En Susa, ya no en Nínive, porque Nínive fue destruida. Y como Nínive fue destruida, el centro del gobierno medo-persa, que tomó el territorio que dominaba el imperio babilónico, fue Susa. Entonces, ¿a dónde fue trasladado Daniel, que era príncipe del gobierno babilónico? A Susa, porque ahora está bajo el imperio medo-persa. ¿A dónde fueron trasladados los judíos principales que hacían parte del gobierno en Nínive? A Susa. Fueron llevados a una nueva ciudad donde tenía el nuevo emperador. Entonces, cuando la Biblia dice, pondré mi trono en Elam, lo que está diciendo es que el centro de gobierno del imperio dominante va a ser trasladado y que ahora van a venir unos nuevos emperadores que van a estar a favor del pueblo judío. ¿Se acuerdan quiénes fueron esos emperadores? Inicialmente fue Artajerjes, después fue Darío primero y después fue Ciro. El profeta Isaías en la profecía dijo, Dios levantará a Ciro como siervo
o siervo de Dios o instrumento de Dios para la repatriación de los judíos. Eso es un dato muy, pero muy importante. 200 años aproximadamente antes de que Ciro gobernara, el profeta Isaías dijo: yo levantaré a Ciro, mi siervo, para que facilite el retorno de los judíos a su tierra después del exilio. Estamos ya en ese momento histórico. Versículo 38, pondré mi trono en Elam. Dios va a gobernar a través de los emperadores medopersas, básicamente a través de Ciro. Recuerden que Ciro fue el que firmó el edicto para que los judíos regresaran y fue el que proveyó materiales para la reconstrucción del templo. Fue Daniel el que presenció eso. Y posteriormente Esther, la reina Esther, cuando estuvo Asuero como emperador persa, que presenciaron cómo los judíos retornaban a su territorio, apoyados o auspiciados por el gobernador de turno o por el rey de turno. Cuando Dios dice, pondré mi trono en Elam, lo que va a decir es, los ciudadanos van a ser dispersos, pero la ciudad no va a ser destruida. La ciudad va a ser conservada porque es una ciudad importante para el gobierno soberano de Dios y para facilitar el retorno. Ahora, es una situación importante porque la ciudad que presencia la dispersión de la primera nación es la ciudad donde se va a firmar el edicto de repatriación de judíos a su nueva tierra. ¿No es un poco contradictorio? ¿Cómo Dios actúa? Ciudad que presencia dispersión, luego una misma ciudad que presencia un edicto imperial que facilita la repatriación de los judíos. Dice, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Se cree firmemente que el primer indicio del cumplimiento de ese versículo tiene que ver con la destrucción del rey elamita y los príncipes elamitas y el gobierno elamita de tal manera que los elamitas realmente no vuelvan a constituirse como una nación territorialmente hablando. Son una nación dispersa, ¿sí? Pero no una nación con soberanía territorial. Pero también se cree que este segundo dato del versículo 38 tiene que ver con el emperador babilónico Nabucodonosor, el grande Nabucodonosor. ¿Qué va a acontecer con el grande Nabucodonosor? Va a ser muerto, va a ser destruido y Dios va a levantar un nuevo imperio que gobierne en Susa. Luego el versículo 39, pero, recuerden que los peros en la Biblia son muy importantes en la construcción gramatical del texto, pero, es decir, no obstante, o por consiguiente, o esperen un minuto, les voy a decir otro aspecto del mensaje. Veníamos hablando solo de destrucción, ¿recuerdan? Destrucción, 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 pero, y nosotros nos damos cuenta del viraje que va a tomar el discurso. Es decir, hablando de juicio, de reprensión, de censura, de condiciones naturales de muerte, ahora hay un pero, es decir, hay una nota diferente. Hay una nota de esperanza en esta profecía. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. ¡Qué alegría! ¡Qué esperanza! ¿Cómo termina este capítulo, que ha sido un capítulo tan lleno de juicio, de destrucción, un capítulo tan bélico, tan punitivo? ¿Cómo termina? Termina con una nota espectacular de gracia, de misericordia, de restauración, de repatriación. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Si ustedes consultan sobre ese texto, la mayoría de los pensadores dicen que ese versículo no se ha cumplido. Que ese versículo no se ha cumplido y se va a cumplir en Armagedón, cuando haya una guerra de Armagedón y regresen todos los expatriados iraníes e iraquíes a repatriar o a poseer nuevamente ese territorio. Eso es lo que dice la mayoría. Yo casi voy siempre en contravía de los demás. Así que ustedes se atienen a las consecuencias. Pero lo que yo creo es que ese texto ya se cumplió. ¿Sí? Cuando dice, acontecerá en los últimos días o en los futuros días, no significa que no tenga cumplimiento.
Ese texto ya se cumplió porque luego los elamitas, algunos de los cautivos, regresaron a su territorio. Y también si se refiere a los judíos, también regresaron a su territorio. Recuerden que Esdras y Nehemías y Zorobabel fueron los que facilitaron o los que dirigieron mejor las cuadrillas o los escuadrones de los judíos en el retorno. ¿Sí? 450 años antes de Cristo regresaron los judíos del exilio en 3 escuadrones y se establecieron en su tierra. Los elamitas también, los pocos que regresaron se establecieron en su tierra y los demás fueron dispersos. Ahora, no hay ningún indicio histórico de que haya una relación de los elamitas con los persas como una fusión para ser un mismo pueblo. No hay un indicio. Lo que dice la Biblia es, los elamitas fueron invadidos, los invadieron los persas y los persas comenzaron a tomar control de ese territorio. Pero no dice que los persas eran elamitas, sino que los persas dominaron el territorio elamita y ya son persas, no elamitas. Los elamitas se fueron por todas las naciones del mundo. Entonces, cuando dice acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, no solo tiene que ver con un asunto político y social de repatriación, sino que ese texto 39 tiene que ver con el Evangelio. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Dice, acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. Es decir, hay esperanza salvífica para por lo menos algunos de los elamitas. Algunos de los elamitas escucharán el Evangelio. ¿Y qué va a acontecer cuando ellos escuchen el Evangelio? Asentirán positivamente al Evangelio. Es decir, recibirán el Evangelio, creerán el Evangelio porque Dios dice, yo haré que el corazón de ellos, que ha estado cautivo, se vuelva y conozcan el Evangelio. Y yo les puedo comprobar eso con un texto bíblico que se encuentra en Hechos, esperen que se me perdió, Hechos capítulo 2, versículos 8 y 9. Hechos 2, 8 y 9 es el discurso de Pedro en Pentecostés, primer siglo. Jesucristo ya ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. Acontece el día de Pentecostés, Pedro da su primer gran discurso, y en ese primer gran discurso dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia? Dentro del auditorio que estuvo en el día de Pentecostés, presenciando la predicación del Evangelio en las diversas lenguas, hubo elamitas escuchando el discurso. Esto aconteció, se cree que la destrucción o la invasión de los elamitas y la dispersión aconteció en la batalla de Carquemis, 596 o 97 a.C. Es decir, unos casi 600 años después, sí, en el año 35 probablemente, se da este cumplimiento en Hechos 2, donde dice que elamitas estaban en Jerusalén, que vinieron al Pentecostés y presenciaron la prédica de los discípulos y escucharon hablar de las maravillas de Dios. Dios también salvó elamitas. Por el cumplimiento de esta profecía haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué es importante que los elamitas hayan regresado algunos a su tierra y hayan escuchado el Evangelio? ¿Por qué no fueron todos dispersos y Dios se olvidó totalmente de ellos? ¿Qué razón fundamental, bíblica, teológica tenemos para que haya elamitas salvos y por lo menos preservados a lo largo de la historia? Solo hay una razón, son semitas. Y por ser semitas, es decir, bajo la promesa de la descendencia del pacto, Dios los va a preservar. Recuerden que igual pasó con los edomitas, por ser hijos de Esaú, ¿cierto? Nieto, sobrino de Abraham, con los moabitas y los amonitas también por ser relacionados con los patriarcas. Haré volver a los cautivos. Los elamitas son semitas y por ser semitas Dios les propicia una protección y provisión de misericordia. Acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová, y conocerán el Evangelio y escucharán el mensaje del Evangelio.
Saben, queridos hermanos, siempre hay esperanza en Dios. Nosotros somos un pueblo que mata la esperanza. Nosotros vivimos en una sociedad que mata la esperanza, pero el Evangelio siempre alimenta, propicia y preserva la esperanza. No sé si ustedes recuerdan en Primera de Pedro, donde dice que tenemos una herencia, una esperanza viva, inmarchitable. Siempre hay esperanza para la salvación de otros pueblos. Es probable que nosotros tengamos familias o personas o ciudadanos que nosotros decimos, yo creo que para él no hay esperanza. Bueno, eso podemos pensar, pero ¿saben? Para Dios siempre hay esperanza porque Él es soberano, porque Él es perfecto y Él es el que hace volver a los cautivos. Dios hace volver a los cautivos. Ahora, hay otros también que dicen que muy probablemente esta alusión a una relación de cautiverio con elamitas, lo que está diciendo es que los cautivos judíos que habían sido llevados a Nínive por Nabucodonosor, una vez los persas tomaron dominio y cambiaron de ciudad, fueron trasladados a Susa para ser cautivos allá, y luego desde Susa, cuando sale el edicto de repatriación, y que eran judíos los que estaban allá como cautivos elamitas, y regresan a repoblar la tierra bajo los edictos y los caudillos que les trajeron. Pero sea como sea, sean cautivos elamitas, que estaban dispersos, o sean cautivos judíos, lo que la Biblia dice es Dios los hará volver y poseerán su tierra, y algunos de ellos escucharán el mensaje de salvación. Haré volver a los cautivos. Queridos hermanos, el mensaje del Evangelio es destrucción, pero también esperanza. Reprensión, pero consuelo, ¿sí? Destrucción y edificación, juicio y misericordia. Es una constante en el libro del profeta Jeremías. Dios destruye para edificar, Dios limpia para plantar, Dios derrama su ira justa y misericordiosa para mostrar luego su gracia y su bondad. Haré volver a los cautivos. Tremendo final para esta sección de juicio contra diversas naciones, especialmente contra naciones que se han levantado contra los judíos. Haré volver a los cautivos. Yo quiero que piense, Dios puede hacer volver, Dios puede hacernos volver. Hay muchos textos en la Biblia que dice que Dios hará volver el corazón de los hijos para con los padres y de los padres para con los hijos. Dios es el que hace volver. Nosotros no podemos hacer volver nada, no podemos retroceder nada, no podemos cambiar ninguna circunstancia. ¿Quién puede cambiar las circunstancias? Dios. Él las hace volver y las pone favorables aunque nosotros las veamos favorables. Dios es el Dios de misericordia, de justicia y de bondad. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tu palabra nos indica una y otra vez que tú eres justo, pero que tu justicia es una justicia enmarcada dentro de tu soberanía, que tu justicia está dentro de tu gobierno absoluto y dentro de tu carácter perfecto y recto, que tu justicia no simplemente es una acción repentina, que tu justicia no es simplemente un ímpetu que tienes por alguna situación que te disgusta, que tu justicia es permanente, es eterna, pero es recta, es eficaz, es limpia. Gracias por tu justicia. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo tienes control de las ciudades, de las naciones y de los reinos. Cómo aún puedes dirigir una flecha insignificante para hacer que cumpla su objetivo. Señor, hoy aprendemos que cada circunstancia es provista por ti, que cada acción, por insignificante, es determinada por ti de manera soberana y precisa. Hoy nos recuerdas que tienes control absoluto sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre las naciones, sobre la iglesia. Que nada acontece sin tu determinación y sin tu intervención. Señor, gracias. Gracias porque derribas y quiebras las cosas en las cuales confiamos y nos sentimos fuertes. Gracias, Señor, porque igual como quebraste el arco de bronce, hace justicia con nosotros y quiebra nuestras fortalezas. Es probable que algunos de nosotros confiemos en nuestra propia fuerza. Es muy probable que sea quebrada esa fuerza para que no confiemos en nosotros. Cuando confiamos en otras personas, quiebras esa confianza para hacer que confiemos únicamente en ti. Gracias, Señor, por permitir realidades de exilio, de dispersión, de cautiverio,
y gracias por estar con nosotros. Nosotros vivimos en una nación que afronta realidades duras a nivel social, político, económico. Hay tantas personas desplazadas por la violencia. Hay tantas familias desarraigadas de su tierra y de sus senos familiares para ir a las grandes ciudades a afrontar dolor y sufrimiento. Hay tantas ciudades y personas y familias que afrontan la desaparición forzosa. Señor, ten misericordia de nuestros pueblos. Ten misericordia de las viudas, de los huérfanos, de los que sufren, Señor, la inclemencia de la ira y de la justicia tuya. Y vuelve el corazón de los padres sobre los hijos. Vuelve el corazón de los ciudadanos a ti. Haz que nosotros como creyentes y nuestros ciudadanos, vecinos y familiares, volvamos nuestro corazón a ti para salir del cautiverio del pecado y tener la libertad y la esperanza que solo viene de ti. Gracias porque tú haces volver a los cautivos. Gracias porque tú haces volver a los fugitivos. Y gracias porque tú abres las puertas de las prisiones para que aquellos que están bajo prisión tengan esperanza. Gracias por animarnos con tu palabra. Gracias por darnos esperanza a través de ti mismo, que eres justo y que eres inclemente, Señor. Pero gracias porque nos muestras tu bondad y tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.